descubrí a mi prometido besándose con mi mejor amiga el mismo día de nuestra boda. Ella fingió ser mi apoyo durante meses, pero solo esperaba el momento para volver a hacerme exactamente lo mismo que ya había hecho en el pasado. Esta vez no lo dejé pasar, cancelé la boda, los expuse frente a todos y me vengué de ellos de una forma tan humillante que aún hoy no se atreven a mostrar la cara. Desde que tenía uso de razón, fui de esas personas que se entregan por completo cuando aman, que creen en los pactos, en las promesas hechas al oído, en las miradas que supuestamente no mienten. Nunca pensé que algo tan sencillo como confiarse me volvería una maldición. Mi historia no empezó el día de la boda. Empezó mucho antes, con detalles tan pequeños que en su momento pasaron desapercibidos, pero que con el tiempo se volvieron piezas de un rompecabezas que yo no sabía que estaba armando. No me di cuenta de cuántas cosas acepté solo por amor, de cuántas actitudes normalicé por aferrarme a la idea de que esta vez, por fin, todo sería diferente. Me lo repetía una y otra vez: esta vez no vas a salir herida, esta vez sí te aman como tú amas, esta vez es real. Él se llamaba Daniel. Nos conocimos en una reunión de trabajo entre empresas, y aunque al principio todo fue bastante profesional, hubo una conversación sobre libros que cambió la forma en que lo vi. No era exactamente guapo, pero tenía esa seguridad que atrae, esa risa que desarma. Poco a poco, se metió en mi vida con una facilidad que asustaba. Empezamos a salir de manera casual, aunque en menos de 3 meses ya éramos inseparables. Me encantaba que no tuviera miedo de mostrar cariño en público, que recordara lo que le decía incluso en medio de una semana ajetreada, y que me escuchara como si todo lo que yo decía fuera lo más importante del mundo. Me convenció de que él no era como los demás, y yo, que venía de una relación pasada donde me habían destruido la confianza, terminé creyéndole. Él sabía eso. Sabía perfectamente por qué estaba rota, y por qué mi miedo a volver a pasar por lo mismo no era una exageración sino una herida abierta. Lo irónico de todo esto es que esa herida llevaba nombre y apellido. Y lo más trágico es que ese nombre era el mismo que, años después, volvería a cruzarse en mi historia con Daniel. Ella se llamaba Carla. Mi mejor amiga de la universidad. Fuimos compañeras de cuarto cuando ambas vivíamos con lo justo, compartimos secretos, lloramos juntas por desamores y celebramos logros con vino barato y música vieja. Hasta que, un día, conoció a mi ex en una fiesta de fin de semestre y, sin que yo supiera, empezaron a verse escondidas. Lo supe de la peor manera. Caminando hacia el apartamento con 2 cafés en la mano, vi desde la entrada cómo ella le acariciaba el rostro a él en nuestro sofá. Lo que más me dolió no fue perderlo a él, sino darme cuenta de que mi supuesta hermana de la vida no tuvo siquiera el valor de confesarlo antes de que yo los viera. Ella me dijo llorando que fue un error, que todo empezó sin querer, que no sabía cómo detenerse. Yo la bloqueé de todo, juré no volver a saber nada de ella, y seguí adelante como pude, con una sensación amarga que ni el tiempo logró curar del todo. Años después, Carla volvió. Fue algo lento, medido, casi quirúrgico. Me escribió primero para pedirme disculpas, me dijo que no esperaba que yo la perdonara, que solo necesitaba que supiera que se arrepentía. No contesté. Luego, meses después, me mandó un mensaje por mi cumpleaños. Después uno por Navidad. Cuando supe que la habían despedido de su trabajo y que estaba pasando por un mal momento, dudé. Y aunque una parte de mí gritaba que no, otra, la estúpida parte de mí que siempre cree que la gente cambia, quiso creerle. Volvimos a hablar, lentamente, sin mucha emoción al principio. Ella se mostraba siempre dispuesta, cariñosa, humilde. Decía que no había pasado un solo día sin arrepentirse de lo que me hizo. Decía que yo había sido lo más parecido a una hermana que había tenido. Y como idiota, terminé permitiéndole volver a entrar. Cuando Daniel y Carla se conocieron, no pasó nada especial. Al menos eso creí. Él y yo ya estábamos comprometidos para ese entonces, y ella había empezado a ayudarme con algunos detalles de la boda porque, según ella, se sentía en deuda conmigo y quería compensarme con lo que pudiera. Fue idea suya ayudarme con la logística, revisar la música, las flores, los asientos. Estuvo conmigo en todas las reuniones con el decorador, me acompañó a elegir el vestido, incluso lloró cuando me vio probándome uno de los modelos. Y yo, tan necesitada de creer que todo por fin encajaba, no quise ver nada raro. Lo que sí recuerdo,
en retrospectiva, fue una mirada que Daniel le lanzó cuando ella se agachó a recoger una carpeta durante una de las citas con la wedding planner. Fue un segundo, nada más. Pero fue una mirada distinta. No lo vi en su momento. Lo vi después. Lo reviví después, muchas veces, como si en mi mente se hubiera grabado sin que yo supiera por qué. El día de la boda llegó y yo lo viví con una mezcla de nervios, ilusión y gratitud. Pensé que después de tantas decepciones, la vida por fin me estaba regalando algo bueno. Estaba en el cuarto del hotel arreglándome cuando una de las maquilladoras comentó, sin ninguna malicia, que había visto a Daniel bajar corriendo al estacionamiento hacía unos minutos. Dijo que parecía nervioso, que no le pareció raro porque los novios siempre se ponían así. Pero algo en su tono, o quizá en mi instinto, me hizo parar. Le pedí a mi hermana que me prestara su teléfono porque el mío estaba en modo avión. Le escribí a Daniel preguntando si todo estaba bien. No respondió. Esperé 5 minutos. Nada. Salí del cuarto con la excusa de que necesitaba un momento a solas. Caminé por el pasillo, bajé por las escaleras para no cruzarme con nadie, y me dirigí al estacionamiento subterráneo del salón. Ahí fue donde todo se quebró. Entre los autos, detrás de una columna, los vi. No fue un beso accidental. No fue una despedida entre amigos. Fue un beso largo, sostenido, con las manos de él en su cintura y las de ella en su cuello. Carla, mi mejor amiga. Daniel, el hombre con el que se suponía que iba a casarme en menos de una hora. Me quedé ahí, paralizada, como si el cuerpo no me respondiera. No sé cuánto tiempo estuve mirando. No sé cómo volví a subir. Solo recuerdo que cuando volví a la suite, mi hermana me preguntó si todo estaba bien y le dije, con una voz que no parecía mía, que todo estaba perfecto. Pero no lo estaba. Lo había visto todo. Y esa vez no iba a quedarme llorando. No iba a hacerme la víctima. No iba a repetir la historia. Esta vez iba a vengarme. Y lo haría tan bien, que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar cómo les iba a devolver el favor. Actualización 1. Pasaron al menos 2 horas desde el momento en que los vi besándose hasta el instante en que decidí exactamente qué iba a hacer. Durante ese intervalo, no lloré. No grité. No rompí nada. No me senté en una esquina del baño a preguntarme por qué me pasaba esto a mí. Lo más curioso de todo es que no me sentí destruida, ni traicionada en el sentido desgarrador que habría esperado. No, lo que sentí fue una calma helada, como si algo dentro de mí se hubiera apagado por completo para poder observarlo todo con frialdad. Miré mi reflejo en el espejo del vestidor, con el vestido de novia ya puesto, y me vi bonita, sí, pero sobre todo me vi lúcida. Y entendí que todo lo que venía sintiendo semanas atrás, la incomodidad cada vez que los veía reír juntos, los silencios raros cuando entraba a una habitación. La forma en que él empezaba a ponerle atención a detalles que antes solo notaba conmigo, no era paranoia. Era intuición. Mi cuerpo ya sabía lo que mi corazón no quería aceptar. Y lo que había ocurrido en ese estacionamiento solo lo había confirmado. En otro tiempo, habría recogido mis cosas y huido. Me habría encerrado en mi apartamento, apagado el celular y dejado que las lágrimas hicieran lo suyo mientras intentaba entender en qué momento perdí el control de mi vida. Pero no. Esta vez no. Lo que me hicieron ya no era solo una traición. Era una repetición. Era una burla. Carla ya lo había hecho una vez. Me había destruido en nombre de una supuesta conexión inevitable con alguien que yo amaba. Y lo más aterrador de todo es que, ahora que lo pienso bien, quizá nunca se alejó del todo por arrepentimiento, sino por estrategia. Quizá desde que supo que estaba comprometida, empezó a mover sus fichas. A ganarse mi confianza. A meterse en la boda. A asegurarse un lugar en el momento justo para, como una ladrona experta, repetir la historia sin levantar sospechas. Lo que más me golpeaba no era la infidelidad, sino el teatro. El cinismo. La forma en que me abrazó días antes del evento y me dijo que me merecía lo mejor, que nunca había visto a un hombre mirarme con tanto amor. Todo eso lo dijo sabiendo lo que estaba haciendo. Sabiendo que cuando lo dijera, yo ya estaba sola. Lo había planificado.
Y esa certeza fue la que me prendió fuego por dentro. Apenas terminé de vestirme, di a hablar a solas con el organizador del evento. Un chico joven, nervioso, muy profesional, pero no lo suficiente como para ocultar la sorpresa cuando le dije que necesitaba acceso al sistema de sonido del salón principal. Le expliqué que iba a hacer una modificación al cronograma, que antes del ingreso de los novios necesitaba 5 minutos exactos con el micrófono abierto. Se notaba que no entendía del todo, pero como ya había pagado todo por adelantado, accedió sin hacer preguntas. Luego le pedí a una de las asistentes del catering que me hiciera un favor, que me pasara las grabaciones de seguridad de los últimos minutos del estacionamiento. Dije que había perdido un pendiente y que creía que lo había dejado en la camioneta, pero que noté algo raro. Me miró extrañada, pero le di $100 en efectivo y el número de mi correo electrónico. No tardó ni 20 minutos en mandarme el clip. Lo vi en el baño mientras todos afuera seguían decorando los centros de mesa y ajustando luces. En el video no se veía solo un beso. Se veían varios. Se veía a Carla abrazándolo por detrás, riéndose, diciéndole algo al oído. Se veía como él le acomodaba el cabello. Como ella le tocaba el rostro. Parecían enamorados. Reales. Como si yo no existiera. Tomé una captura de la escena exacta donde él la besa por segunda vez y la guardé en mi galería. Luego revisé mis mensajes con Carla, especialmente aquellos donde ella me decía cuánto me admiraba, cuánto valoraba mi perdón, cuánto la inspiraba mi capacidad para reconstruirme. Los mensajes estaban llenos de palabras bonitas, de cursilería barata, de frases que hoy solo me provocaban náuseas. Les tomé captura también. Armé un pequeño collage digital que tenía como propósito algo muy simple, mostrarles a todos los invitados quiénes eran los verdaderos protagonistas de ese día. Y no era un impulso. No era un arranque de rabia. Era una decisión tomada con la mente fría. Ya no me interesaba salvar mi orgullo. Me interesaba que cada persona que había viajado, invertido y esperado este día, supiera exactamente por qué no iba a haber boda. No era justo que la historia oficial quedara como un simple ella se arrepintió. No. La verdad tenía nombre y rostro. Y yo me encargaría de que todo el mundo la viera. Faltaban 15 minutos para que iniciara la ceremonia cuando pedí que se hiciera un pequeño cambio. Les pedí a los encargados de protocolo que no hicieran el ingreso tradicional, sino que permitieran que los invitados se sentaran mientras se proyectaba un mensaje especial en las pantallas del salón. Dije que era una sorpresa para Daniel, que era algo simbólico sobre nuestra historia juntos. Pidieron confirmación al novio, y como en ese momento él ya estaba en una habitación distinta, supuestamente alistándose, accedieron con mi palabra. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Yo caminaba entre los invitados con una sonrisa tranquila. Todos me felicitaban. Me decían que estaba radiante, que nunca me habían visto tan feliz. Y yo respondía con un gracias contenido, sabiendo que en cuestión de minutos esas sonrisas iban a convertirse en otra cosa. Esperé a que todos se sentaran. Apagué las luces del salón. Y antes de que nadie pudiera entender qué pasaba, la pantalla se iluminó con la imagen de Carla besando a Daniel en el estacionamiento, con fecha y hora exacta. Luego, lentamente, fueron apareciendo los mensajes, uno a uno, con sus nombres en la parte superior. Hubo un silencio tan espeso que juro que se podía oír el zumbido del proyector. Algunas personas se quedaron congeladas. Otras empezaron a murmurar. En la segunda fila, la madre de Daniel se tapó la boca. Vi a mi tía sacar el celular y tomar una foto. Carla no estaba en la sala. Tampoco Daniel. Aparentemente seguían en sus respectivos camerinos. Pero alguien fue corriendo a buscarlos. No sé si alcanzaron a ver todo. No sé si lograron entrar. Porque justo cuando terminé de mostrar las pruebas, subí al escenario, tomé el micrófono, y dije con una serenidad que me sorprendió a mí misma, no va a haber boda. Pero al menos les agradezco que hayan venido a ver la clase de gente con la que estuve a punto de compartir mi vida. Espero que disfruten del buffet. Está todo pagado. Que tengan buena noche. Y me bajé del escenario sin mirar atrás. Mientras la mayoría seguía procesando lo que acababan de ver, yo ya caminaba hacia la salida con el vestido puesto,
la espalda recta y una sola certeza: esta historia no había terminado. Lo que acababa de hacer era apenas el prólogo de lo que realmente merecían. Y esa parte, iba a tomármela con calma. Porque después de todo, si iban a destruirme con tanto cuidado, lo mínimo que podía hacer era devolverles el favor con la misma elegancia. O mejor aún, con más. Mucho más. Actualización 2. Pasaron varios días en los que el mundo pareció funcionar en piloto automático mientras yo decidía cómo transformar lo que había empezado en algo mucho más grande, más profundo, más hiriente. Al principio hubo silencio. Un silencio denso, incómodo, como el que queda después de una explosión. Me llegaron mensajes, claro. Algunos de familiares confundidos que no sabían qué decir, otros de amigos que solo atinaban a poner "no tengo palabras" o "estamos contigo". Pero la mayoría optó por no decir nada, como si acercarse a mí después de ese espectáculo los hiciera cómplices de una escena que preferían olvidar. Supuse que era normal. Nadie está preparado para ver cómo se descompone una boda en tiempo real. Pero a diferencia de otras épocas, no me sentí sola. Me sentí poderosa. Tenía el control. Ellos eran los que habían perdido el equilibrio. No yo. Lo primero que supe es que Carla desapareció del mapa por unos días. No contestaba llamadas, cerró sus redes sociales y no volvió a su apartamento. Una amiga en común, que aún no entiendo cómo logró mantener la decencia suficiente para no ser arrastrada por esa vergüenza, me escribió para contarme que había ido a buscarla y se encontró con su madre en la entrada, quien le dijo que Carla necesitaba descansar y que no quería ver a nadie. Me lo dijo con una mezcla de lástima y culpa, como si esperara que yo le dijera que no tenía intención de hacerle más daño. Pero no le respondí. Porque eso era exactamente lo que Carla quería, que yo me conmoviera. Que volviera a pensar en ella como esa mujer frágil que un día lloró pidiéndome perdón por traicionarme. Y no. Ya no iba a permitir que me manipulara con su victimismo. Si algo tenía claro, era que esta vez no iba a rendirme por un par de lágrimas mal calculadas. No después de todo lo que vi con mis propios ojos. En cuanto a Daniel, su caída fue aún más interesante. Como muchos hombres con negocios de cara al público, tenía una imagen que cuidar. Su familia manejaba una cadena de concesionarios en el estado y habían construido una reputación basada en 3 palabras: confianza, respeto y servicio. Su rostro estaba en vallas, anuncios de televisión y hasta tenía una cuenta de Instagram llena de contenido falso sobre la importancia de la familia, fotos con su madre sonriendo frente a una camioneta recién vendida. Videos donde hablaba de valores y compromiso con la comunidad. Cuando supe eso, lo vi clarísimo. El daño real no era que perdiera a la prometida. El daño era que se supiera, con pruebas y claridad, la clase de persona que era en realidad. Así que comencé por donde dolería más, la reputación. No publiqué nada en mis redes personales. Habría sido demasiado obvio. Demasiado directo. Lo que hice fue escribir un texto largo, detallado, en tono neutro, casi como una crónica. En él narraba lo ocurrido el día de la boda, sin nombres, sin fechas exactas, sin datos que me comprometieran legalmente. Me limité a describir cómo una mujer descubrió la traición de su prometido y su mejor amiga justo antes de casarse, y cómo en lugar de huir, decidió mostrarlo todo frente a los invitados para que nadie tuviera que adivinar lo que ocurrió. Luego lo subí a un blog anónimo. Nada especial. Un espacio gratuito con un nombre genérico. Lo importante no era la plataforma. Lo importante era el contenido. Y sobre todo, cómo lo iba a mover. Desde una cuenta alterna, lo compartí en un grupo de Facebook local sobre bodas, donde cientos de mujeres compartían consejos, proveedores y anécdotas. Lo publiqué con un título simple: esto fue lo que pasó el día en que debía casarme. En menos de 3 horas ya tenía decenas de comentarios. Algunas mujeres me escribieron directamente, sin saber que yo era la autora, para decir que lo sentían, que era una historia horrible, que no sabían cómo alguien podía ser tan cruel. Otras preguntaban si era real. Alguien, eventualmente, ató cabos. Porque aunque yo no usé nombres, sí describí detalles: el salón de eventos, la fecha, los invitados, incluso el vestido. Bastó una persona con buena memoria para decir:
Esto suena exactamente a lo que pasó en la boda de Daniel, el de los concesionarios. Y desde ahí, fue como tirar una cerilla en un campo seco. La publicación se viralizó dentro de la comunidad. De los grupos pasó a Reddit, de Reddit a X, antes Twitter, y alguien la tomó y la subió como hilo en una cuenta de chismes locales. Ahí sí explotó todo. Empezaron a llegarme mensajes privados de empleados del concesionario, de exparejas de Daniel que nunca se habían atrevido a hablar, de conocidos que ahora querían contarme cómo él siempre había sido un cabrón con traje. Pero que lo ocultaba muy bien. Su madre, que hasta ese momento había guardado un silencio diplomático, me llamó a los pocos días. No para disculparse, por supuesto. Me llamó para suplicarme que detuviera la publicación. Me dijo que su hijo estaba recibiendo amenazas, que los empleados estaban pidiendo explicaciones, que la gente llegaba a los locales a preguntar si él seguía a cargo. Me pidió que pensara en las consecuencias, en su salud, en cómo se estaba viniendo abajo. Me lo dijo llorando. Estás destruyendo una familia, me soltó. Y yo le respondí, con una frialdad que ni siquiera sabía que tenía dentro, no, señora. Yo no destruí nada. Su hijo lo hizo. Yo solo prendí la luz. Y lo mejor fue que no podía demandarme. No podían hacer nada. Porque no había nombres, no había rostros. Solo una historia. Una historia que, por alguna razón, todos sabían que era cierta. Intentaron hacer control de daños. Daniel cerró sus redes. La empresa bloqueó comentarios en sus publicaciones. Sacaron un comunicado hablando de asuntos personales que no representan los valores de la compañía. Pero ya era tarde. La gente tenía hambre de justicia. Y yo no tenía ninguna prisa por darles la última cucharada. A Carla, mientras tanto, le empezaron a caer las consecuencias de otra forma. Algunas marcas con las que colaboraba como influencer local dejaron de trabajar con ella. Su grupo de amigas, ese círculo falso que tanto valoraba, empezó a deslindarse poco a poco. Una de ellas incluso me escribió para contarme que Carla había intentado justificarse diciendo que yo la había maltratado emocionalmente y que Daniel era la única persona que la entendía. Pero nadie le creyó. Porque cuando alguien repite un patrón, ya no puede escudarse en una historia de víctima. Tarde o temprano, la máscara cae. Yo seguía en silencio. Observando. No decía nada. No reaccionaba públicamente. Solo recibía mensajes, capturas, audios reenviados. Mientras tanto, volví a trabajar, empecé a salir con amigas, y de a poco fui sintiendo que mi vida me pertenecía otra vez. No me sentía vacía. No me sentía triste. Me sentía satisfecha. Porque ellos, los dos, habían intentado destruirme en la sombra. Y yo, los estaba desnudando ante la luz. Actualización 3. Había pasado poco más de un mes desde aquella noche en que los expuse frente a todos, y el eco de lo que hice seguía resonando como si hubiera ocurrido ayer. Pero lo más curioso no fue lo que se decía en redes o lo que circulaba entre conocidos. Lo verdaderamente interesante fue notar cómo las consecuencias empezaron a afectarlos en capas, como si cada semana el escándalo les cobrara una nueva factura. La gente cree que la vergüenza llega de golpe, como un puñetazo. Pero no. La vergüenza verdadera se filtra lentamente, como una humedad que empieza en una esquina y termina pudriendo toda la estructura. Eso era lo que les estaba pasando a ellos. Y yo, que ya no tenía interés en pelearles directamente, me dediqué a observar cómo todo lo que habían construido se deshacía a la misma velocidad con la que alguna vez me juraron lealtad. Daniel, por su parte, se estaba convirtiendo en una versión cada vez más borrosa de lo que había sido. Ya no lo veías con la misma sonrisa de comercial de seguros. Su mirada se había vuelto más opaca, sus apariciones públicas más torpes, como si supiera que cada paso que daba era observado con lupa. Algunos amigos que aún trabajaban cerca de su entorno me contaron cosas que no habría imaginado, no porque no fueran posibles, sino porque jamás creí que llegaría a disfrutarlas con tanta calma. Me dijeron que había perdido clientes importantes, que uno de los inversionistas se había retirado argumentando que no quería asociarse con alguien que no podía ni mantener su propia vida personal en orden. Que su madre,
cansada de la presión mediática, lo había obligado a delegar parte del manejo del negocio y que ya no tomaban sus decisiones como definitivas. No era solo el desprestigio. Era la desconfianza. Ya no lo veían como un líder. Lo veían como una bomba de tiempo. Una tarde, mientras tomaba un café en un lugar donde solíamos ir juntos, vi pasar a una pareja de señores que murmuraban bajito mientras mostraban una foto en el celular. No pude evitar escuchar. Hablaban de él. Decían que no podían creer que hubiera hecho algo así, que el pobre padre había invertido años en levantar la empresa para que ahora el hijo la arruinara por andar con la mujer equivocada. Me quedé sentada, removiendo el café, sin intervenir. Solo me limité a disfrutar ese pequeño momento de justicia silenciosa. No tenía que hacer más. Ya el daño estaba hecho. Y lo mejor de todo es que fue con sus propias manos. Carla, en cambio, empezó a desaparecer como si nunca hubiera existido. Cerró todas sus cuentas públicas. Se fue del apartamento que tenía y volvió a casa de sus padres. Empezaron a circular rumores de que estaba pasando por un proceso emocional delicado, que había tenido que dejar su trabajo por problemas de salud mental, y que había comenzado terapia. Todo eso podía ser cierto o no. Francamente no me importaba. Porque lo que sí sabía era que no tenía cara para salir a la calle sin imaginar que alguien la reconocería como la otra, como la amiga que traicionó, como la mujer del escándalo de la boda. Incluso si no sabían su nombre, bastaba con que la vieran en un lugar público y alguien la señalara con una frase como, ¿te acuerdas? Esa fue la que, para que la piel se le congelara. Y eso, para alguien como Carla, que siempre vivió de la atención, de las apariencias, de la necesidad de validación constante, era mucho más letal que cualquier castigo físico. Su castigo era su reflejo. No poder verse sin odiarse. Y, más aún, saberse odiada por los demás. Durante todo ese tiempo, no me quedé de brazos cruzados. Empecé a armar algo que no tenía nada que ver con venganza directa, pero que sí nació de esa misma energía que me impulsó desde el primer día. Siempre quise iniciar un proyecto propio, algo mío, que no dependiera de nadie. Así que con lo que había recuperado de los pagos de la boda cancelada, sí, logré reembolsar casi todo gracias a que documenté todo lo sucedido y presenté las pruebas a los proveedores. Comencé una pequeña agencia de organización de eventos. Nada ostentoso, solo una propuesta sencilla pero muy enfocada en los detalles, en evitar errores, en cuidar las historias que se celebraban. El nombre fue casi una provocación, Veritas. Verdad. Cada vez que firmaba un contrato, sentía que le devolvía un poco de dignidad a esa parte de mí que casi entregó su vida a un hombre que jamás tuvo el mínimo respeto por la verdad. El negocio creció más rápido de lo esperado. Las primeras clientas vinieron por recomendaciones, luego por curiosidad, luego por confianza. Y aunque algunas sabían, o sospechaban, que yo era la de la historia viral, nunca me lo dijeron directamente. Pero lo veía en sus ojos. En su forma de abrazarme al cerrar los acuerdos. En cómo me agradecían por cuidarlas, por escucharlas, por hacerlas sentir seguras. Una de ellas me dijo algo que todavía guardo: después de lo que viviste, sé que nunca dejarías que otra pase por lo mismo sin notarlo. Y tenía razón. Ahora era experta en detectar las grietas. En leer los gestos forzados. En ver el cansancio detrás de una sonrisa. Si antes era ingenua, ahora era implacable. Y eso no me había endurecido. Me había afinado. Me había hecho precisa. No con frialdad, sino con instinto. Las invitaciones sociales dejaron de llegarme. Obvio. Nadie quiere tener en su fiesta a quien puede desbaratarla con una verdad. Pero me daba igual. En lugar de fingir felicidad en reuniones vacías, yo construía la mía. Día a día. Proyecto a proyecto. Y si bien no era una vida perfecta, era mía. Ganada. Honesta. A veces me preguntaban si no me dolía lo que pasó. Si no me costaba dormir pensando en todo lo que pude haber tenido. Siempre respondía lo mismo: no perdí nada. Me liberé. Porque lo que tenía con ellos era una bomba disfrazada de regalo. Y si no la hubiese descubierto a tiempo, me habría estallado dentro de casa, con hijos, con hipoteca,
con años desperdiciados. Agradezco que me lo hayan mostrado así, sin filtros, sin aviso, sin anestesia. Me enseñaron quiénes eran. Y yo les respondí mostrándoles quién me volví. Pero aún faltaba algo. Porque aunque todo se estaba cayendo para ellos, no había tenido el gusto de mirarles la cara. De ver cómo lidiaban con el peso de su vergüenza cuando sabían que yo estaba presente. Y ese gusto, el destino me lo iba a regalar de una forma que jamás habría imaginado. Porque justo cuando creí que ya no podía sorprenderme, me llegó una invitación. De boda. Y sí, era la de ellos. Actualización 4. Habían pasado exactamente 11 meses desde aquel día en el que, vestida de blanco y con la rabia contenida bajo una calma milimétrica, tomé el micrófono y rompí mi propia boda frente a todos los invitados. Desde entonces, había hecho de mi silencio una estrategia, de mi ausencia una declaración, y de mi vida, un proyecto que ya no le debía explicaciones a nadie. Así que cuando encontré aquel sobre blanco marfil dentro del buzón, con mi nombre perfectamente escrito en caligrafía profesional y sin remitente, mi primera reacción fue simplemente reírme. No fue una carcajada burlona ni un gesto de sarcasmo forzado. Fue una risa corta, seca, casi absurda. Una de esas que te nacen cuando ya no te queda espacio para la sorpresa. Lo abrí sin prisa. El papel era grueso, con relieve dorado en los bordes. De esos que quieren aparentar elegancia a toda costa. Y ahí estaba, Daniel y Carla, invitándome formalmente a la celebración de su unión matrimonial. Ni una mención al pasado, ni una frase amable, ni un intento de cordialidad. Era una invitación completamente genérica, como si lo que ocurrió no hubiera dejado una grieta en el piso que aún algunos pisaban con cuidado. Como si lo que pasó no hubiera sido más que un pequeño inconveniente que ahora se resolvía con flores, DJ y una pista de baile nueva. Pero lo que más me sacudió no fue el descaro de invitarme. Fue la dirección. El salón era uno de los lugares que ahora manejaba yo desde mi agencia. Uno que, para su infortunio, habían contratado por medio de terceros, sin saber que mi empresa estaba detrás de la administración. Eso era lo que se sentía como una jugada del destino. Como si, sin quererlo, me hubieran abierto la puerta de par en par para cerrar el círculo exactamente donde debía. No hice nada los primeros días. Me limité a observar los correos, las listas de proveedores, los correos electrónicos que me reenviaban los coordinadores que, sin saber a quién se referían realmente, hablaban de la boda de Carla y Daniel como una más entre las que gestionábamos ese mes. Me llegaron archivos con decoraciones, esquemas de luces, solicitudes de menú, hasta una carpeta entera con las canciones seleccionadas para el ingreso de los novios y el primer baile. Leí cada archivo como si estuviera estudiando un expediente. Pero no con odio. No con ira. Con ese tipo de serenidad que solo tienen quienes saben que el control está de su lado. Porque lo importante no era sabotearlos. Lo importante era hacerlos sentir que todo estaba perfectamente en orden, hasta que no lo estaba. El día de la boda llegó, y ellos jamás supieron que yo estaba ahí desde mucho antes de que los invitados empezaran a llegar. Llegué temprano, vestida como parte del equipo técnico. Tenía acceso a todo, sonido, luces, pantallas, circuito cerrado, incluso al sistema de ventilación y la distribución del banquete. Caminé por los pasillos saludando al personal, revisando detalles, escuchando chismes entre camareros que hablaban de la novia como alguien algo intensa y del novio como un tipo que se cree estrella de cine. Lo cierto es que todo se veía perfecto. La decoración era preciosa. La comida, impecable. La música, ensayada. Todo estaba tan calculado que resultaba casi irónico. Pero lo que ellos no sabían era que no hay peor error que confiarle tu día más importante a alguien que ya conoce todos tus puntos débiles. Porque no tienes cómo defenderte de alguien que ya te destruyó antes. Y esta vez, lo iba a hacer sin levantar la voz. La ceremonia civil fue rápida, sin mucha emotividad. Los discursos parecían aprendidos de memoria, carentes de verdadera emoción, como si intentaran encajar en una película romántica sin tener claro el guión. Carla vestía de blanco nuevamente, con un peinado exagerado y una sonrisa tensa que parecía más parte de una pose que de una emoción genuina. Daniel se mostraba nervioso, pero más por las cámaras que por el compromiso en sí.
Se notaba que ambos querían proyectar algo que no sentían. Esa versión editada de sí mismos que habían intentado sostener desde que todo explotó. Pero la energía en el lugar era rara. Podías notarlo en las miradas, en los susurros, en cómo muchos invitados se saludaban sin entusiasmo. Varios de ellos me reconocieron, pero como iba vestida de negro y con gafas, no hicieron escándalo. Algunos bajaban la mirada al cruzarse conmigo. Otros fingían no haberme visto. Y yo seguía caminando por los pasillos como un fantasma que conocía cada rincón de ese sitio porque lo había diseñado. Porque era mío. Aunque ellos aún no lo supieran. La recepción empezó puntual. Las luces se encendieron, la música sonó, las botellas se descorcharon. Todo fluyó con normalidad. Hasta que llegó el primer error. Nada catastrófico. Solo una secuencia de fotos equivocadas en la pantalla principal, imágenes de otro evento, una celebración de cumpleaños infantil que habíamos realizado semanas antes. Risas. Globos. Una niña con pastel en la cara. La gente se rió, confundida. Daniel se molestó. Llamó a alguien del staff. Corregimos rápidamente. Dijimos que fue un error del sistema. Seguimos. Minutos después, durante el brindis, la música falló. Sonó una pista antigua, una versión instrumental de You've Lost That Loving Feeling. Carla lo notó. Daniel se tensó. Otro error del sistema. Una disculpa. Seguimos. Más tarde, durante el primer baile, justo cuando se suponía que empezaría la canción que ellos habían elegido, una versión lenta de Perfect de Ed Sheeran, el sistema se congeló. Las luces empezaron a parpadear. Se fue el audio. Se encendieron de golpe todas las pantallas del salón, y aunque no había imágenes comprometedoras ni nada escandaloso, apareció una frase blanca sobre fondo negro: hay bodas que se celebran. Y otras que simplemente se repiten. Nadie entendió del todo. Pero el murmullo fue inmediato. Alguien soltó una carcajada nerviosa. Otro susurró algo como esto ya se ha visto. Daniel miraba al DJ como si fuera a golpearlo. Carla buscaba a alguien con la mirada, desconcertada. Y yo, sentada en la zona del staff, los observaba sin mover un solo músculo. Porque no hacía falta mostrar nada más. Ya estaban expuestos. La idea de que el pasado no se había ido estaba instalada. Y nadie podía sacársela de la cabeza. Ellos cancelaron el resto del cronograma. Dijeron que había habido fallas técnicas, que preferían no seguir. Algunos invitados empezaron a irse antes de tiempo. Otros se quedaron solo por cortesía. La pista quedó vacía. El brindis, sin eco. Y lo más simbólico de todo fue el pastel. Un pastel blanco de 3 pisos que nunca fue cortado. Se quedó ahí, intacto, como una promesa que nunca llegó a cumplirse. Exactamente como la nuestra. Cuando me fui esa noche, nadie supo que estuve ahí. Nadie pudo señalarme. Pero todos sintieron algo. Una incomodidad, una sospecha, un déjà vu. Porque las mejores venganzas no son las que humillan con estruendo. Son las que desgastan en silencio. Las que no necesitan pruebas, porque la sola duda ya es suficiente para que los culpables se quiebren. Actualización final. Pasaron 3 meses desde aquella boda arruinada, 3 meses durante los cuales no necesité decir nada para que los rumores hicieran lo suyo. No publiqué ningún comentario, no compartí ninguna historia, no le escribí a nadie para contar lo que hice. No hacía falta. El silencio, cuando se sabe usar, es más ruidoso que cualquier grito. Y aunque yo seguía con mi vida, enfocada en mi negocio, trabajando casi todos los fines de semana en eventos de verdad, de esos donde la gente se mira a los ojos con amor genuino. No podía evitar notar cómo sus nombres empezaban a desvanecerse del mapa. Ya nadie me preguntaba por ellos. Ya no había chismes nuevos. Lo único que quedaba era esa sensación de incomodidad que les quedó a quienes alguna vez creyeron en su historia, y que ahora preferían no mencionarlos para no quedar como tontos. La vergüenza no se la cargaban solo ellos. Se la cargaba cualquiera que los haya defendido. Supe por terceras personas que el matrimonio no duró ni 2 meses.
Algunos dicen que fue ella quien se fue, harta de sentirse vigilada, harta de que en cada reunión social alguien sacara el tema de aquella boda que no fue, como si su historia estuviera condenada a orbitarnos para siempre. Otros dicen que fue él quien se hartó, que empezó a verla como un recordatorio constante del ridículo que vivió. Que ya no soportaba su voz, su risa, sus manías. Que cada vez que la miraba solo veía la imagen del salón apagándose, del DJ sin música, de los invitados cuchicheando mientras la pantalla mostraba esa frase maldita. Lo cierto es que nunca llegaron a mudarse juntos. Nunca hicieron luna de miel. Nunca compartieron la vida que me habían robado para vivirla ellos. Porque eso era lo que creían que estaban haciendo, quedándose con lo que era mío. Pero les salió podrido. Porque lo mío no era el vestido, ni la fiesta, ni el hombre. Lo mío era lo que ellos jamás iban a entender, la capacidad de reconstruirme sin perderme. Un día, mientras trabajaba en una boda al aire libre en las afueras de la ciudad, me crucé con una de las antiguas amigas de Carla. Al principio no la reconocí, hasta que ella se acercó y me dijo, con un tono de voz raro, como quien no sabe si pedir disculpas o simplemente dar las gracias, que había visto todo lo que pasó. Que no se había atrevido a decir nada en su momento pero que ahora entendía muchas cosas. Me dijo que Carla estaba viviendo en otro estado, que había cerrado sus redes definitivamente, que ya no salía, que se había ido para empezar de cero. Le pregunté, sin sarcasmo, si de verdad creía que alguien como ella podía empezar de cero. La amiga bajó la mirada y dijo que no lo sabía. Y en el fondo, yo tampoco lo sabía. Pero tampoco me interesaba. Porque ya no era mi historia. Tiempo después, una amiga cercana me mostró algo que todavía hoy no sé si fue coincidencia o provocación. Una foto en la que Daniel aparecía trabajando en una sucursal nueva, más pequeña, de la empresa familiar. Sin publicidad, sin anuncios, sin redes activas. Ya no era la cara visible de nada. Ni siquiera tenía su nombre en la entrada del local. Lo habían desplazado, sepultado bajo la alfombra. Me contaron que hubo una discusión fuerte entre él y su padre, que la empresa estaba en riesgo por todo el escándalo, que los números bajaron, que la confianza se perdió. Nada de eso lo supe por él, por supuesto. Nunca volvió a buscarme. Nunca me escribió. Nunca se atrevió a enfrentarme. Y me alegra. Porque si hay algo que me habría enfurecido, habría sido verlo aparecer con un lo siento sin peso, con un ya aprendí la lección que solo buscara redención. No merecía absolución. Ni perdón. Ni una palabra mía. El último contacto indirecto que tuve fue cuando mi madre, que había sido una de las pocas que me acompañó en todo el proceso sin hacer preguntas, me entregó una caja que había llegado a su casa. Era una caja pequeña, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Dentro había una nota breve, sin firma. Solo decía, no sé si esto borre algo, pero lo tenía guardado y creo que te pertenece más a ti que a nadie. Y al fondo, cuidadosamente envuelta en papel de seda, estaba la liga nupcial que había usado el día de la boda. Esa que Carla ayudó a elegir. Esa que Daniel me prometió que iba a quitarme con los dientes durante la luna de miel. La tomé con la punta de los dedos, la miré un rato, y luego, sin decir nada, la dejé caer al fondo del cesto de basura de mi oficina. Cerré la tapa. Nunca volví a pensar en ella. Hoy mi vida no es perfecta. Pero es limpia. Libre. Me volví más selectiva. Más atenta. Ya no confío tan fácil, pero tampoco cargo con miedo. Aprendí a detectar las señales, a escuchar mis intuiciones, a entender que perdonar no siempre significa dejar que alguien vuelva. A veces perdonar es simplemente soltar, y vigilar desde lejos que no se repita. Sigo organizando bodas, y a veces, mientras veo a una novia ajustar su velo o a un novio temblar de emoción antes de entrar, pienso en lo que habría sido mi vida si no los hubiera descubierto a tiempo. Pienso en la casa que no construí, en las fotos que no se imprimieron, en los hijos que no les habría permitido criar conmigo. Y agradezco. Agradezco haber visto ese beso en el estacionamiento. Agradezco la cámara de seguridad. Agradezco el instinto que me empujó a no quedarme callada. Nunca más los volví a ver. No en persona, al menos. Pero me gusta pensar que en cada lugar al que entran,
cada vez que alguien susurra a sus espaldas, cada vez que una pareja los mira de reojo, sienten ese escalofrío. Porque no hay castigo más fuerte que saber que la gente no te ha olvidado, pero no por lo bueno. Y así, sin un solo grito, sin arruinarme por dentro, sin mancharme las manos, los hice desaparecer. No de la ciudad. No del mundo. De sí mismos. Y eso sí que no se borra nunca.